Influencia de finos de perlita en hormigones. La perlita es una roca de origen volcánico utilizada en múltiples industrias. En San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, se sitúan canteras de extracción de perlita, donde es sometida a un proceso mecánico que genera desechos del mineral llamados finos de perlita, FP. Este trabajo presenta el análisis de hormigones con la incorporación de FP como adición mineral al contenido de cemento y como reemplazo del cemento, planteando dosificaciones con el fin de comprobar si la perlita puede ser considerada como una adición activa o simplemente modifica ciertas propiedades del hormigón. Se evaluaron en estado fresco el aspecto, la consistencia y el tiempo de fraguado, y en estado endurecido la resistencia a compresión, módulo de elasticidad, absorción y velocidad de pulso ultrasónico. Los resultados obtenidos con incorporación de FP hasta el 10% de reemplazo del cemento muestran que es posible la utilización de este material como adición activa. Introducción. Mundialmente, el hormigón es el material artificial más utilizado, con una producción anual que se estima en los 10.000 millones de toneladas. Bonnet y otros, 2019. La industria del hormigón resulta sumamente contaminante para el medio ambiente debido a que uno de sus principales compuestos es el cemento, cuya producción genera alrededor del 7% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono generadas por el hombre. PAL, 2018. Además, la producción de cemento implica un elevado consumo de energía y de materia prima, piedra caliza y arcilla. Sin duda el consumo de hormigón se va incrementando año a año con los nuevos avances de la industria de la construcción, y por eso desde el punto de vista de la ciencia de los materiales es importante el desarrollo de hormigones sustentables que no solo contemplen mantener y mejorar la calidad de estos como material estructural, sino que se lo considere un elemento sustentable de construcción. Raggiotti, 2015. La energía que se emplea en las obras de ingeniería, tanto en la fase de construcción, como en la de operación o uso de estas, depende en gran medida, del diseño, de la tecnología y de los materiales empleados. Astori y otros, 2005. Así, la posibilidad de utilizar residuos de otras industrias para la elaboración de hormigones se constituye en un objetivo de desarrollo sustentable. Este trabajo evalúa los efectos de la adición de perlita finamente molida en el hormigón, analizando la viabilidad de emplearla como adición o reemplazo de parte del cemento, disminuyendo de esta forma el consumo de clínker y consecuentemente minimizando la emisión de CO2 y produciendo un ahorro energético. La perlita. La perlita es un vidrio volcánico silíceo que expande hasta 20 veces su volumen original cuando se calienta rápidamente, dando origen a la perlita expandida, que tiene múltiples aplicaciones en diversos campos. En usos hortícolas, cuando se agrega al suelo, se usa para proporcionar retención de humedad y aireación sin compactación. Las aplicaciones de la perlita expandida en la construcción son numerosas porque es liviana, resistente al fuego y un excelente aislante. US Geological Survey, 2021. Los principales yacimientos de perlita en América del Sur y en Argentina se encuentran al norte del país, en la provincia de Salta, ubicados en una región denominada Puna. La Puna argentina es una región eminentemente volcánica y en ella se han encontrado numerosas coladas y domos de vidrio que se han perlitizado. Si bien se conocen una decena de localidades en Salta y algunas manifestaciones en Catamarca, los principales distritos ricos en perlita son los del volcán Quebar, Ramadas y Rupasca. El yacimiento mejor ubicado es el de Ramadas, a solo 15 kilómetros al norte de San Antonio de los Cobres. Al ser rocas, su tipo de explotación recibe el nombre de canteras. Alonso, 2014. La perlita extraída en las canteras de la zona de San Antonio de los Cobres es sometida a un proceso mecánico con el fin de llevar la roca a un tamaño más pequeño y así transportarla a la planta procesadora para su expansión. Durante las operaciones de molienda del material mediante chancadora y molino de barra se genera una fracción fina que se considera un desecho, es acumulada al aire libre formándose grandes depósitos.
Es un polvo sumamente fino, depositado en una zona ventosa que produce la dispersión de las partículas originando inconvenientes para los habitantes y la fauna de la zona. Artigas y otros, 2016. Aproximadamente el 20% de la perlita extraída se convierte en desecho. Considerando que en una de las canteras de la zona se extraen diariamente cerca de 96 toneladas, se producen unas 19 toneladas de finos de perlita por día. En la figura 1 se pueden observar depósitos de los desechos de perlita acumulados al aire libre. Para obtener un asentamiento de 14 más menos 1 centímetros en el hormigón patrón fue necesaria una dosis de aditivo superfluidificante igual al 0.22% con respecto al peso del material cementante, dosis que se mantuvo constante en todos los hormigones. Cabe destacar que los finos de perlita y el cemento fueron homogeneizados previamente a ser incluidos en la mezcla y que el aditivo superfluidificante se incorporó diluido en el agua de mezclado correspondiente. Métodos de ensayo. Método de ensayo de la consistencia por el cono de Abrams, norma IRAM 1536. La importancia de conocer la consistencia del hormigón radica en el hecho de que está directamente ligada a la trabajabilidad del mismo. El American Concrete Institute, ACI 116R00, describe la trabajabilidad como la propiedad del hormigón fresco que determina la facilidad con que puede ser mezclado, colocado, consolidado y terminado en una condición homogénea. Método de determinación de la densidad, el rendimiento y el contenido de aire, norma IRAM 1562. La densidad es un valor que se determina en pruebas preliminares, cuando se utiliza por primera vez la mezcla en obra o cuando se modifique, como en este caso, alguna de las materias primas o la dosificación del hormigón. Determinación del tiempo de fraguado. Método de resistencia a la penetración, norma IRAM 1662. La determinación del tiempo de fraguado es importante cuando se utilizan adiciones minerales ya que es un periodo en el cual las reacciones químicas entre el cemento y el agua conducen a un proceso que, mediante diferentes velocidades de reacción, generan calor y dan origen a nuevos compuestos. Estos compuestos en la pasta de cemento producen el endurecimiento y aglutinan al agregado de la mezcla de hormigón, adquiriendo cierta resistencia. El fraguado inicial define el límite de manejo, o sea el tiempo durante el cual el hormigón fresco puede ser mezclado adecuadamente, colocado y compactado. Indica el momento en el que la masa ha adquirido rigidez y no puede ser vibrada sin dañar su estructura interna. El fraguado final ocurre entre 4 y 8 horas después del hormigonado. Método de ensayo de resistencia a compresión, norma IRAM 1536. El ensayo de compresión constituye el método preferencial para valorar las características del hormigón y su nivel de resistencia en particular. Salvo contadas excepciones, ha sido probado que las propiedades más importantes se relacionan directamente con la resistencia a compresión. Además, el hormigón no solo se utiliza preponderadamente para sobrellevar esfuerzos de compresión, sino que los códigos y reglamentos se basan fundamentalmente en el conocimiento de esta propiedad. Métodos de ensayo para la determinación del módulo de elasticidad estático, IRAM 1865. El módulo de elasticidad es una medida de la rigidez, o sea de la resistencia del hormigón a la deformación. El hormigón no es un material verdaderamente elástico, pero cuando ha endurecido por completo y se ha cargado en forma moderada tiene una curva de esfuerzo de compresión / deformación que es una recta dentro del rango de los esfuerzos usuales de trabajo. Método para la determinación de la velocidad de pulsos ultrasónicos, norma IRAM 1683. La velocidad de un pulso ultrasónico depende de las propiedades del hormigón que determinan su rigidez elástica y su resistencia mecánica. La calidad del hormigón una vez endurecido responde a un concepto integrado por numerosas propiedades del material. Así es posible conocer los cambios en el hormigón debidos a diferentes causas, como por ejemplo comparar la velocidad de onda ultrasónica de un hormigón de referencia y los hormigones en los que se emplean adiciones minerales y correlacionar los resultados obtenidos con la resistencia mecánica. Absorción de agua.
La absorción de agua de los compuestos cementicios es un buen indicador de su durabilidad en general, ya que la mayoría de los agentes agresivos penetran en el material compuesto utilizando el agua como vía. Cuanto más fácil puede penetrar el agua, mayor es su susceptibilidad a diversas amenazas de durabilidad. Resultados y análisis. Asentamiento. El Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, CIRSOC 201-2005, establece que el ensayo de asentamiento del cono de Abrams es aplicable para consistencia seca, plástica, muy plástica y fluida. En los hormigones HP0, HP+5, HP+15, HP5, HP10 y HP15 el tipo de asentamiento fue normal. Es decir que la mezcla en estado fresco se deformó plásticamente sin grandes cambios de forma, siendo este comportamiento el adecuado para evaluar la consistencia por el método de Abrams. En la Fig. 5 se presentan los resultados del ensayo. Considerando el uso de la perlita como adición en estos hormigones se produce una disminución del asentamiento con respecto al patrón, esto indicaría que la perlita absorbe una parte del agua de mezclado. En el hormigón HP+5, al incluir solamente un 5% de perlita, la disminución del asentamiento es del 48% respecto del patrón, mientras que al incluir un 10% y un 15% de perlita, el asentamiento se reduce en un promedio del 83% respecto a la mezcla sin contenido de perlita. Sin embargo, esta reducción no afecta a la plasticidad de la mezcla, manteniendo su cohesión y sin segregación. Cuando se considera el uso de la perlita como reemplazo por cemento, el asentamiento disminuye en un 41, 63 y 85% respectivamente para porcentajes de 5, 10 y 15%, confirmando que en este caso también la inclusión de perlita finamente molida en la mezcla conlleva una pérdida de consistencia en la misma, presentando una buena cohesión y sin segregación. Los resultados obtenidos muestran que la utilización de perlita en la mezcla produce una marcada disminución del asentamiento, lo cual indica una disminución en la fluidez. Considerando que para todas las mezclas se utilizó igual porcentaje de aditivo superfluidificante y se mantuvo constante la relación agua/material cementante, la variabilidad en los resultados de asentamiento son exclusivamente causados por el empleo de la perlita y su velocidad de absorción de agua. Densidad del hormigón. La densidad de los hormigones con adición o reemplazo de finos de perlita disminuyen con respecto al hormigón de referencia. Sin embargo, esta disminución, como máximo del 4%, no es significativa desde el punto de vista práctico. Los ensayos a compresión realizados a los 90 días brindan resultados muy interesantes, ya que la evolución de la resistencia en comparación con la obtenida a los 28 días fue superior en los hormigones con perlita, a excepción del hormigón HP+10. El hormigón que alcanza los valores de resistencia más elevados es el HP+5, un 10% por encima del patrón. El HP+10 resultó ser un 5% más resistente que el patrón, mientras que el HP+15 alcanzó una resistencia del mismo orden que el hormigón sin contenido de finos de perlita. Los valores obtenidos para la serie HP+ muestran que la adición de perlita tiene un efecto beneficioso en la resistencia a compresión a medida que aumenta la edad del hormigón. Este efecto disminuye cuando aumenta la cantidad de perlita incorporada, alcanzando un máximo para una relación P/C, perlita sobre cemento, en peso de 0.05 e igualando al patrón para una relación P/C de 0.15. Para la serie HP los incrementos de las resistencias desde los 28 días hasta los 90 fueron los más significativos, destacándose el hormigón HP15, el cual aumentó su resistencia en un 22%. Un mayor contenido de perlita como reemplazo del cemento muestra un mayor incremento de la resistencia a compresión a largo plazo. Todos los hormigones de esta serie alcanzaron valores de resistencia similares a los del hormigón patrón, aunque cabe mencionar que el más resistente fue el HP5, 3% por encima del patrón. Cuando la incorporación de perlita es mayor, la resistencia del hormigón disminuye pero de manera prácticamente insignificante,
manifestándose el efecto puzolánico de la perlita. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es un parámetro muy importante en el análisis de las estructuras de hormigón ya que se emplea en el cálculo de la rigidez de los elementos estructurales. Se ha verificado que el módulo de elasticidad del hormigón, E, crece a medida que crece la resistencia a compresión, F''C. La tabla 3 presenta los resultados de los módulos de elasticidad obtenidos para cada hormigón en los que se muestra la influencia del empleo de los finos de perlita en las dosificaciones.